Hola, ¿alguna vez escuchaste a alguien decir, los padres comen uvas verdes y a los hijos les rechinan los dientes? Pues lo afirma la Biblia en Jeremías 31:29. Hoy vamos a hablar del transgeneracional. El transgeneracional se podría definir como la herencia que recibimos de generaciones pasadas. Es un legado que se manifiesta por medio de emociones, creencias, conductas o hábitos. Y es importante conocerlo porque debes saber de dónde vienes para saber a dónde vas. El transgeneracional es la información que el inconsciente biológico guarda y que el clan familiar transmite de generación en generación para que un conflicto pueda ser resuelto. Y en otras palabras, los asuntos pendientes de tus ancestros se proyectan en ti. Pero vayamos en orden. Puede ser que estés sufriendo en este momento por algún problema o circunstancias que no sabes cómo resolver. Es necesario que busques ayuda profesional, pero también es necesario que trabajes para superar ese sufrimiento. La solución a la mayoría de tus conflictos está en ti, no afuera. El sufrimiento debe ser visto como una lección de vida y una oportunidad para hacer tikkun o rectificación. En otras palabras, para superar lo que llaman el karma o el problema que sientes que te agobia. Solo cuando sufrimos nos movemos para superar las barreras que se nos presentan. Tenemos que salir de la zona de confort. Nuestros problemas o nuestros sufrimientos, aunque sean actuales, pueden tener su origen en 4 circunstancias. Primero, en eventos de tu pasado, de tu infancia. ¿Qué ha sucedido en tu vida? Segundo, en el proyecto sentido, es decir, lo que sucedió un año antes de tu concepción, lo que sucedió durante tu concepción, durante tu gestación, en el embarazo de tu mamá, en el momento del parto, cómo fuiste recibido. Te recibieron con amor y tus primeros años de vida. También están las circunstancias de generaciones pasadas, tu árbol generacional. Y por último, en los ciclos de alma anteriores. Hoy nos centraremos en el transgeneracional. Como decía, si tienes un problema que te trae un profundo sufrimiento y que aparentemente no tiene causa, seguramente debes mirar atrás. ¿Pasó algo cuando eras pequeño? ¿Qué tal fue tu nacimiento? ¿Naciste por parto natural? ¿Naciste por cesárea? ¿Venías de cabeza, de pie, de nalgas? ¿Tenías alguna circular del cordón enredado en el cuello? ¿Tu mamá sufrió de preeclampsia? Es importante que lo sepas porque todo esto influye. ¿Qué tal el embarazo de tu mamá? ¿Qué sucedió al momento de tu concepción? Sí, ya sé que es algo muy privado de tus padres y que no vas a preguntar detalles, pero seguramente puedes saber si fuiste concebido con amor o si fuiste producto de una aventura. O tal vez tu vida empezó con un acto de violencia y durante la gestación, ¿qué tal estaba tu mamá? ¿Era feliz? ¿Sufría? ¿Qué pasaba en la historia? ¿Había guerra? ¿Vivía en paz en tu país o en el lugar en donde vivías? Si tras mirar las circunstancias de tu infancia no encuentras la raíz de tu problema, debes mirar más atrás, hacia lo que sucedía antes de que fueras gestado y revisar tu transgeneracional. Lo primero que deberás buscar en el transgeneracional son los secretos. Sí, ya sé que son secretos, pero los secretos siempre salen a la luz. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Los secretos siempre se saben, ya sea porque alguien los cuenta o porque algo los revela. Todo secreto no expresado de tus padres, tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc., se representan en alguien de generaciones futuras. Puede ser a través de una enfermedad o de un patrón de conducta. Las memorias ancestrales pueden aparecer incluso varias generaciones después, tal y como sucede con nuestros rasgos físicos, que un tatarabuelo tiene los ojos azules y de pronto reaparecen los ojos azules en el tataranieto. Esos rebrotes aparentemente aleatorios en el árbol genealógico no son un capricho de la naturaleza, no, son adaptación, supervivencia y evolución, porque quien no se adapta muere y el inconsciente biológico está para impedir que eso ocurra. Su función es conservar la información que permita sobrevivir,
adaptarnos y evolucionar. Un ejemplo de ello es el caso de los elefantes. Hay estudios que han visto que estos animales que han sido asediados por la caza furtiva para quitarles los colmillos, el marfil de sus colmillos, han visto que estos animales han evolucionado y se ha detectado que ahora muchos de ellos, los más jóvenes, no desarrollan sus colmillos. Así no se arriesga su subsistencia ni la de su especie. Pero, ¿cómo se han enterado de que esto ocurría? Es la transmisión de la información del inconsciente biológico de generación en generación para la supervivencia y la evolución de la especie. A nosotros, los humanos, nos sucede algo similar. En el afán de proteger y de protegerse, surgen soluciones para temas similares a los sucedidos generaciones atrás. Pero con el cambio de los tiempos y las circunstancias se puede estar provocando un problema. La causa es que el inconsciente es atemporal, de manera que aplica a una situación de hoy la misma solución que adoptó para una situación similar en el pasado. Surge el inconveniente que muchas veces esa solución no es útil porque los tiempos han cambiado, porque no se requiere esa solución en el presente, porque el problema no es tan grande, circunstancias diferentes. Esta herramienta es tan joven y tan antigua como la psicología misma. Existen algunos nombres que hay que tener en cuenta para el ejercicio del transgeneracional. El propio Sigmund Freud, en su libro Tótem y Tabú, habló de la existencia de una transmisión intergeneracional a través del inconsciente. Habló del alma colectiva. Carl Gustav Jung indagó en la idea, pero lo llamó inconsciente colectivo. Nicolás Abraham y sus alumnos se plantean el problema complejo de la transmisión transgeneracional de conflictos no resueltos, de odios, venganzas, vendetas, de secretos, de muertes prematuras y de la elección de la profesión. Pero si hay un nombre que no puede dejarse pasar, que es importante e indispensable, es el de la psicóloga francesa Anne Sachsenberger, que es considerada la madre de la psicogenealogía. Tampoco podemos dejar de lado a Bert Hellinger, creador de las constelaciones familiares, Didier Dumas, Salomón Selam, Marie Torok y Alejandro Jodorowsky, y otros tantos que han hecho sus aportes para el mejoramiento de esta herramienta. Hablemos un poco de los secretos. Nuestra historia no es solamente lo que vivimos nosotros, también forma parte de ella lo que vivieron nuestros ancestros, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Cuando alguien está viviendo algo que aparentemente no tiene explicación, es probable que la encuentre en un secreto familiar que se ha transmitido de generación en generación. Pongamos ejemplos como el caso de ese hombre frío, autoritario, o una mujer que se queja constantemente de los hombres, o esa persona que repite continuamente un patrón tóxico de parejas, alguien que constantemente pierde su trabajo, o un estudiante que no logra graduarse por mucho que lo intente. Esas personas que son incapaces de gestionar correctamente su dinero, o alguien que no logra tener una pareja estable, o la pareja que no consigue tener hijos. Detrás de todas esas situaciones hay seguramente un secreto familiar y las personas no lo saben, pero lo sufren. Los conflictos se van intensificando hasta que ya es demasiado grave como para ignorarlo. Esto ocurre para que sanemos, para que hagamos el tikkun, para que no sigamos transmitiendo el conflicto de generación en generación. Aunque hay casos en los que ocurre lo contrario y los problemas se debilitan en lugar de agravarse. Los secretos más comunes que podemos encontrar son varios. Por ejemplo, primero, la muerte dolorosa y difícil de aceptar, como es una muerte violenta, ya sea por un asesinato o un accidente, o el fallecimiento de un hijo cuando es muy pequeño o joven. Segundo, el no saber qué le sucedió a un familiar. Cuando alguien emigraba antes, como no había teléfono, ni internet, ni móviles, pues la persona se perdía, no se volvía a saber nada de ella. O si hubo un desaparecido en la guerra, o esos secuestrados que nunca volvieron.
Todo esto no permite hacer un duelo ni llorar al muerto, por lo que la familia no puede cerrar el círculo. Otro secreto puede ser el relacionado con el dinero, que es sin duda uno de los traumas transgeneracionales que más a menudo se encuentran. Hay herencias mal repartidas entre los descendientes. Hay pérdidas de dinero por culpa de la adicción de algún familiar, adicción al juego. Pero también hay secretos económicos que tienen su origen en la falta de dinero, como por ejemplo el tener que mudarse de casa por falta de dinero, el pasar hambre, no poder ir al colegio o tener que trabajar desde muy joven. Hay secretos por temas sexuales como el incesto, que es algo que sucede más a menudo de lo que creemos, o por agresiones sexuales, adulterios, hijos ilegítimos. Hay secretos por enfermedades mentales. Se intentaban tapar antiguamente, de manera que se metía al pariente en un psiquiátrico y se olvidaban de él. También hay tabúes sociales que se guardan por allá como secretos. ¿Y por qué es importante conocer los secretos? Porque nos permite conocer la situación que sucedía, hacer el luto o el duelo por lo que sucedió, aceptar lo que pasó, agradecer, soltar y seguir adelante. Los patrones familiares se repiten ejecutando los mismos hechos o ejecutando el hecho opuesto, como por ejemplo, el abuelo era alcohólico, el papá era alcohólico y el nieto resulta abstemio. O la abuela abortó varios hijos y perdió otros tantos y la nieta resulta estéril. En estos casos no se soluciona el problema. En estos casos simplemente se polariza. Miremos ejemplos de estos casos. Uno muy común es el caso de la bisabuela, que era la menor de 3 hermanos, por ejemplo, aunque solo recuerda 6 o 7 porque los demás murieron. Pero en esa época era tan común la muerte prematura en la infancia que se le restaba un poco de importancia, sin pensar en el sufrimiento de la tatarabuela. El sufrimiento queda ahí, no desaparece. No solo no desaparece, sino que se hereda y el inconsciente biológico responde con la solución que anula ese dolor. Frente al riesgo de perder un hijo o de morir al momento del nacimiento del hijo, es mejor evitar el embarazo. Y surge un problema de infertilidad, que puede tratarse en realidad de la medida que adopta el organismo ante el peligro de muerte y queda guardado en su memoria. Otro caso son las relaciones sexuales dolorosas, o el vaginismo, o la anorgasmia, o la falta de deseo, que suelen ser la reacción a un pasado de abusos. De modo que tales síntomas son como la respuesta biológica y actual a un trauma que fue fuertemente grabado en generaciones anteriores. Ese es el verdadero problema y ahí es donde hay que actuar. También hay alteraciones relacionadas con la alimentación, como la extrema delgadez o la obesidad, o tal vez la necesidad compulsiva de comer. Y pueden encontrar su origen tal vez en el hambre o la penuria que pasaron algunos antepasados. Cuando descubres cuál es el secreto o la vivencia que te está afectando, debes deshacerte de la carga que genera la culpa. Es necesario aceptar el hecho tal y como fue, sin juzgar, aceptar a tu ancestro que lo vivió tal y como era, desde la benevolencia y el amor, agradeciendo por todo lo que te ha enseñado, agradeciendo a tu antepasado y soltando la carga porque no es tuya. Suelta la culpa, suelta y continúa, sin detenerte a pensar, sin volver a roer. Este es uno de esos casos en que el que piensa pierde. Hablemos un poco de las ovejas negras. Las personas que vienen a sanar el sistema familiar de una o varias generaciones que llevan cargas se llaman la oveja negra. Se dice que el sistema familiar elige a una persona que debe arreglar los asuntos pendientes y liberar el sistema. Ser oveja negra no es un castigo, es un privilegio, porque el sistema te eligió para repararlo. También tenemos el libre albedrío de decidir cómo enfrentar esas circunstancias y decidir cuál será nuestra actitud ante los eventos que nos llegan. Eso marcará toda la diferencia. A veces incluso cambia el resultado.
convirtiendo lo que tenía que ser un evento muy negativo en algo positivo. No te olvides que antes de venir a este plano, antes de encarnar, tú firmaste un contrato del alma en el que se establecían cuáles eran los conflictos que deberías superar, tu tikkun, y llegaste a la familia perfecta para poder hacer tu tikkun, tu reparación, para crecer. Una forma de superar el conflicto es sanar las raíces de tu árbol, sanar las ramas, sanarte tú y allanar el camino para que tus frutos sean sanos. Tus hijos ya superarán otros problemas, pero no tendrán que heredar las lecciones de otros. No lo olvides, es necesario investigar la etiología del trastorno en el árbol genealógico, para lo que es conveniente que hagas tu árbol genealógico. Debes conectar con esas emociones que se han quedado grabadas en el ADN y debes liberarlas y darles otro sentido, de modo que se desactive el bloqueo. No debes juzgar, acéptalo todo tal y como fue, aunque te cueste, aunque no quieras. Es parte de sanar. Agradece, suelta y date el permiso de vivir. Te propongo 2 ejercicios. El primero puede suponer un reto porque tendrás que sentarte con alguno de tus familiares tratando de averiguar sutilmente sus experiencias en torno a un determinado hecho. Por eso tienes que ser objetivo, no debes juzgar, no debes irrespetar ni al que te está contando la historia ni al protagonista de la misma. Si por alguna razón no puedes hacerlo, no te preocupes. El segundo ejercicio también te puede servir. Consta de los siguientes pasos. Primero, cierra los ojos. Segundo, siente detrás tuyo al lado derecho a tu padre de pie en actitud tranquila y siente al lado izquierdo a tu madre. Dedícate un rato a eso. Detrás de tus padres y de la misma forma en que están situados los tuyos, están tus abuelos y tus bisabuelos. Siéntelos. Ahora, imagina detrás de tus bisabuelos pequeñas manchas blancas para los antepasados que existieron antes, aunque ya no estén, y no los hayas conocido. Piensa que forman parte de ti. Toma conciencia de todas las personas que hay detrás de ti. Si sientes algo en tu interior, ya sea positivo o negativo, está bien. Dale espacio y permítete sentirlo. Mentalmente, gírate y di: yo también formo parte de esta historia, y da las gracias a tus familiares por estar contigo. Abre los ojos poco a poco. Otra herramienta que te puede ayudar son las constelaciones familiares. Puedes contactar con alguien que te las pueda hacer. No olvides, no importa lo sucedido, ni lo que hayan hecho tus antepasados, por grave que sea. Tienes que respetar sus vidas. Debes honrarlas y no juzgar. Debes agradecer siempre que sea bueno o sea negativo y después soltar. Es difícil, pero es el camino a sanar.